Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a aprender los fundamentos básicos o los más importantes del sistema diédrico o también conocido como el sistema Monge, sus proyecciones ortogonales y diédricas. Bienvenidos. Mi nombre, ingeniero Luis Armando Amaya Quiroga. En todos los aspectos de nuestra vida diaria podemos estar presentes con un fenómeno que se presenta o que se llama la proyección. Muchas veces, como apreciamos aquí, con el movimiento de las manos y una luz, podemos que esa luz, al pegar en nuestras manos, se refleje en sombras y den formas variadas, como en este caso de un conejo. Esa proyección, por ejemplo, también podría ser en el caso de un bombillo o un foco, como sus rayos de luz, al pasar a través de este objeto que tiene forma de cilindro, me va a proyectar una columna rectangular en esta pared, en este plano, y estos mismos rayos de luz que proceden de este foco me van a producir en este cuerpo que tiene forma de cubo, me van a proyectar un rectángulo atrás en este plano. Como podemos ver, entonces, las proyecciones están presentes en muchos fenómenos físicos, en fenómenos de nuestra vida diaria. Aquí vemos otro caso que ya es muy propio del dibujo técnico, en el cual nosotros podemos apreciar un objeto y a su vez desde esa óptica que estemos viendo el objeto podemos atrás dibujar en cada uno de los planos sus respectivas vistas. Por tal razón es importante aprender acerca del fenómeno de la proyección, sus características, sus fundamentos geométricos, sus fundadores y la importancia que tiene para el dibujo. No solamente podemos hablar de que tiene una importancia gigantesca en el dibujo, sino también en muchas disciplinas, en la arquitectura, en la medicina, en el derecho, en la ingeniería, en fin. El fundador o creador de los cimientos con los cuales vamos a trabajar el sistema diédrico los creó el señor Gaspard Monge, un matemático francés del siglo XVIII, que es el conocido padre de la geometría descriptiva. Sus principales aportes, como vamos a ver, y que se utilizan en muchos fenómenos ciencias, podemos encontrarlos en los sistemas de proyección y en la proyección diédrica, o también conocida como la proyección Monge, el sistema Monge o el sistema diédrico. Entonces, gracias a él, a este matemático muy brillante, le debemos gran parte del desarrollo tecnológico, ya que todos los diseños que actualmente se realizan utilizan la geometría descriptiva propuesta por él, desarrollada por él, y lógicamente el sistema diédrico que vamos a trabajar a continuación. Vamos a estudiarlo. En los sistemas de proyección que trabajó el señor Gaspard Monge, el francés, matemático francés, entonces vemos que él puede hacer una división de esta geometría en cilíndrica y en cónica. La cilíndrica a su vez se divide en ortogonal, en vistas múltiples, acotada, asonométrica, y esta asonométrica contiene una división que sería la isométrica, la diamétrica y la trimétrica. Como nos corresponde estudiar básicamente el sistema ortogonal, el sistema diédrico, entonces haremos más énfasis en este sistema. En el oblicuo o caballero de gabinete no lo estaremos tratando en este primer video. Y a su vez tenemos los sistemas de proyección cónica, desde un punto de fuga, 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. Este fue el aporte, la división matemática en su tratado, y vamos a estudiar el sistema ortogonal o sistema diédrico. Lo primero que tenemos que entender que siempre va a existir un punto de observación. Alguien va a estar observando, como veíamos,
una persona va a estar aquí en este punto de observación y va a haber un haz, un rayo proyectante a través de un plano que lo intersecta. Este plano es una superficie de proyección. Entonces, este objeto que se encuentra localizado en la realidad al otro lado del plano, y tenemos un punto de observación, la persona que lo está observando a través de este plano, entonces en este punto donde se intersecta el rayo proyectante con el plano, es lo que encontramos la proyección de este objeto sobre este plano. Entonces estas líneas imaginarias, desde el punto de observación hasta el objeto en el cual se intersecta con esta superficie, allí encontramos entonces la proyección. Entonces la proyección es la representación realmente de un objeto tridimensional sobre una superficie de 2 dimensiones, bidimensional. Y esto es lo más importante de la geometría descriptiva, que logra llevar un objeto tridimensional a representarlo en una superficie bidimensional, en un plano. Entonces, esta proyección tiene 3 elementos fundamentales. Como veíamos, tiene un centro de proyección, un plano de proyección y las líneas de proyección, ¿sí? Donde se encuentra entonces el observador, se proyectan líneas imaginarias que van a tocar la superficie o las aristas o los vértices de ese objeto y se va a llevar a representar en un plano, como lo estamos observando acá. Entonces vemos cómo este objeto que tiene forma rectangular, a partir de estos rayos proyectantes, vemos que la podemos dibujar, representar en un plano bidimensional, a partir de un centro de proyección. Los tipos de proyecciones entonces que conocemos son básicamente las cónicas. El centro de proyección tiene una posición fija determinada. A partir de este punto es cónico y se proyectan las líneas de proyección, los rayos proyectantes, y sobre la superficie vamos a encontrar entonces la representación de este objeto, de esta superficie real, que es un rectángulo. También tenemos las cilíndricas, y es las que nos interesan en este tema a tratar. El centro de proyección se supone en el infinito, o sea, el observador se encuentra en el infinito. Tenemos la cilíndrica ortogonal. ¿Por qué es ortogonal? Porque las líneas de proyección son perpendiculares al plano de proyección. Como vemos aquí, entonces ya las líneas no parten de un punto, oblicuas, cónicas, sino que parten de un punto muy lejano y son en todo momento perpendiculares al plano de proyección. Vemos entonces aquí el plano, ¿sí? Vemos aquí el objeto y vemos que cada una de las líneas proyectantes son perpendiculares a ella y son perpendiculares al plano. Entonces vamos a encontrar un sistema cilíndrico ortogonal. ¿Por qué? Porque los rayos son proyectantes al plano de proyección, son perpendiculares, perdón. Y tenemos la cilíndrica oblicua, en la cual también las líneas que se forman con el plano de proyección forman un ángulo distinto a 90 grados, o sea, no son perpendiculares, pero sí son paralelas. Esta es la cilíndrica oblicua. En este caso nos interesa mucho tratar la cilíndrica ortogonal, porque es el fundamento del sistema diédrico que vamos a estudiar a continuación. Los elementos entonces de un sistema de representación tenemos que es un triedro trirrectángulo, donde cada punto está definido por sus 3 coordenadas, x, y, z. Entonces por eso se le llama triedro trirrectángulo, porque va a formarse 3 rectángulos a partir de sus 3 coordenadas, su eje x, su eje y y su eje z. Entonces, tenemos el origen y podemos encontrar entonces 3 planos, 1, 2 o 3 planos, o el plano YZ,
el plano XZ en esta superficie o el plano YX o XY. Entonces recordemos que encontramos el plano XZ, YZ o el plano XY. En este caso tenemos dos verticales y uno horizontal. Entonces un solo plano nos produce una perspectiva. Como son dos planos, si tomamos dos planos de este sistema de referencia, si tomamos dos planos, entonces lo llamamos un sistema diédrico. Y tres planos sería un sistema triédrico. Como el estudio de este curso, de este tema a abordar, es el sistema diédrico, entonces comprendemos que se trata es porque vamos a utilizar dos planos siempre, el XZ o el YZ o el YX o XY. Entonces cuando utilizamos dos planos para representar un objeto tridimensional en un plano con dos planos que son perpendiculares entre sí, estamos entonces hablando de un sistema diédrico formado por dos planos. Siempre vamos a encontrar un haz proyectante, un rayo proyectante para cada plano. Para este caso, el plano XZ tenemos este rayo. Para el plano YXY tenemos este rayo que acabamos de dibujar. Y para el plano ZY o YZ tenemos otro rayo. O sea que siempre vamos a utilizar un rayo perpendicular a ese plano cada vez. Bueno, en el caso de la informática y la tecnología, que ha sido muy útil, entonces podemos utilizar un programa como Google SketchUp, donde podemos ver que los planos siempre están presentes, el plano X horizontal, el plano Y vertical y el plano Z que nos da la profundidad. X entonces nos va a dar ¿qué? El ancho, Z nos va a dar la profundidad y Y nos va a dar el alto. Esa es la utilidad, por ejemplo, como este objeto que está aquí representado, que tiene las tres dimensiones, los tres planos, pero realmente, como estamos observando aquí, lo vamos a proyectar siempre sobre dos planos porque estamos trabajando en el sistema diédrico. Aquí tenemos otro caso, ¿sí?, de las proyecciones ortogonales. Vemos entonces que si lo proyectamos este rayo de aquí, desde este punto, vamos a ver su vista, ¿sí?, y sus proyecciones me van a permitir ver en este plano una de sus vistas. Esta es una representación de este objeto desde este rayo proyectante. Desde este otro rayo proyectante, desde esta otra vista, encontramos que cada rayo proyectante perpendicular a esta superficie me va a formar esta vista que encontramos al fondo. Y si tomamos este rayo proyectante desde la parte superior hacia la inferior y la proyectamos en forma perpendicular, entonces encontramos también esta forma que nos da la vista inferior de esta cara superior. Entonces, las propiedades de los rayos o de las proyecciones ortogonales mantienen un paralelismo, proporcionalidad, la verdadera forma, la verdadera magnitud de las dimensiones paralelas a los ejes. Por eso es que es importante este sistema diédrico, porque en la realidad nos proporcionan forma, proporcionalidad, magnitud, todo real en las dimensiones paralelas a los ejes. Facilitan las construcciones, el análisis de las figuras y el cálculo geométrico. Entonces es muy utilizado en la ingeniería, en la tecnología y en el diseño de piezas mecánicas o arquitectura. Entonces, el sistema diédrico como sistema de representación, como decíamos, está formado como por dos planos de proyección. Un plano horizontal y perpendicular a él, formando 90 grados, un plano vertical. Entonces tenemos dos planos que se cortan entre sí en 90 grados, por eso se le llaman ortogonales, porque son perpendiculares, y diédrico porque son dos planos. Encontramos entonces el vertical y el horizontal. Entre ellos vamos a encontrar entonces cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, formado por estos dos planos, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante en el otro plano y el cuarto cuadrante en este.
Recordemos entonces que esto nos asemeja a la representación cartesiana, ¿no? Del plano de Descartes, ¿no? Que tiene los 4 cuadrantes. En el medio de estos planos siempre encontramos la línea de tierra, donde se intersectan estos dos planos, vertical y horizontal. En el medio entonces conocemos esta como línea de tierra y divide a esta en dos hemisplanos. Bueno, aquí podemos ver entonces los planos verticales y los hemiplanos y los planos horizontales con sus tres ejes, X, Y y Z. Recordemos entonces que se llama proyección ortogonal siempre porque son perpendiculares los rayos proyectantes al plano de representación. Entonces en este caso tenemos el objeto y aquí tenemos los rayos proyectantes que son perpendiculares y nos van a formar en este plano vertical esta imagen, esta representación de este objeto que tiene forma de triángulo. Entonces el sistema diédrico en realidad es un método de representación geométrico de los elementos del espacio tridimensional sobre un plano bidimensional, es decir, la reducción de 3 dimensiones del espacio a las 2 dimensiones del plano, siempre utilizando el sistema de proyección ortogonal sobre dos planos que se cortan perpendicularmente. Para generar las vistas diédricas, uno de los planos debe siempre entonces abatirse o doblarse como una bisagra sobre el segundo. Las proyecciones de los haces perpendiculares a dos planos principales de proyección y vertical y horizontal. Por eso es un método gráfico de representación, porque permiten obtener la imagen de un objeto en planta y alzado de él. Como vemos aquí entonces, vemos un cubo y al hacer la representación de este cubo en el plano vertical y en el plano horizontal, vemos que los rayos proyectantes ortogonales al plano nos forman en esta cara, en este plano vertical, una imagen bidimensional, también en forma de cubo, lógicamente, por razonamiento lógico, y hacia abajo los rayos proyectantes también nos forman un cubo en este plano horizontal, y aquí encontramos la línea de tierra. Bueno, lo estamos viendo más grande entonces aquí. Como decíamos entonces en la figura anterior, este objeto, esta pieza en forma de cubo, se proyecta sobre este plano, nos representa un cubo también, los rayos proyectantes paralelos a la pieza y perpendiculares al plano, y vertical, y también si lo hacemos sobre el plano horizontal. Entonces, como vemos, ya estamos representando este objeto en dos planos, o sea, en un sistema diédrico, en dos planos, en la cual vamos a obtener dos vistas, la vista de esta cara sobre el plano vertical y la vista de esta cara si la proyectamos en el plano horizontal. Aquí también encontramos lo mismo para esta pieza, esta figura. Vemos que la proyectamos, vamos a formar en esta cara esta vista, y si la proyectamos desde aquí el rayo proyectante paralelo y perpendicular a este plano, encontramos que se nos forma esta vista de esta pieza. Igualmente, si proyectamos desde arriba, encontramos entonces esta figura en el plano horizontal inferior. Entonces ya tenemos ahora de esta pieza que hemos tomado, que es una pieza tridimensional, un objeto tridimensional, podemos obtener tres caras, tres vistas, todas ellas entre sí perpendiculares. Por eso se llama un sistema ortogonal. Si tomamos dos planos, sistema diédrico. Bien, aquí también encontramos el mismo caso de un cubo con sus tres vistas en el plano horizontal, vertical y el de perfil. Aquí ya entonces tenemos una vista de perfil, un tercer plano, que la podemos encontrar. Lo mismo si tomamos una silla o cualquier objeto. Entonces, si proyectamos los rayos paralelos a la silla, perpendiculares a este plano vertical, entonces se nos forman
por cada una de estas aristas de la silla vamos a encontrar esta imagen, esta silueta, esta figura. Esa es tu representación en el plano vertical. Y si lo proyectamos hacia la cara inferior, ¿sí?, hacia el plano inferior, el plano horizontal, entonces encontramos esta figura, esta vista de la silla. Entonces ya tenemos la vista del plano vertical y la vista del plano horizontal de nuestro sistema diédrico. Básicamente con estas dos figuras, con estas dos imágenes podríamos hacernos una idea del objeto, pero en ocasiones necesitamos la tercera de perfil para completar, comprender realmente la figura que tenemos que diseñar. Ahora vamos a hablar del sistema de vistas normalizadas de un objeto. Este sistema es internacional, está normalizado, está estandarizado bajo la norma UNE 1-032-82, que es la equivalente a la norma ISO 128-82. Entonces, como vamos a ver en un objeto, vamos a encontrar la vista A, esta vista, que es la vista de frente o de alzado. La principal siempre va a ser esta vista, la vista de alzado o la vista de frente o la vista frontal. Se escoge esta vista porque es la que da las mayores características o dimensiones o definiciones de una pieza, de un objeto. Por eso debe ser siempre la que primero se selecciona y es la que más información va a suministrarnos de la pieza. Entonces la A, en este caso, es la vista frontal o también alzado. Si tenemos la vista desde arriba, o B, es la vista superior o de planta. Si estamos viendo una vista superior, estamos viendo su vista de planta. Si la vemos desde la derecha hacia la izquierda, estamos viendo su vista derecha o lateral derecha, que es lo mismo que decir que de perfil derecho. En la vista D del objeto vamos a encontrar entonces la vista izquierda, o lateral izquierda, o de perfil izquierdo, porque la estamos observando desde su lado izquierdo. Si la vemos desde abajo, desde la parte inferior, debajo de la pieza, sería su vista inferior, ¿sí? Algunos le llaman la vista de planta inferior. Y si la vemos desde su punto F, desde atrás, contrario a la vista de alzado o frontal, sería su vista posterior. Entonces algunos le llaman también a esta vista F la vista frontal posterior o la vista de alzado posterior. Entonces, como estamos viendo, aquí tenemos 6 vistas de un objeto, porque es la forma de representar una pieza en 6 vistas. Entonces, sabemos que tenemos los 4 planos: el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante el rojo y el cuarto cuadrante este verde azul, entre ellos formando los 90 grados, por eso se llama sistema ortogonal. Y sobre él es que vamos a representar las vistas. Entonces veamos el sistema de la norma UNE 1032-82. Entonces tenemos su primera vista de alzado, que se proyecta sobre el plano vertical, siempre. La vista de planta, que es la proyección horizontal, sobre el plano horizontal, es ver la figura, ver la pieza desde su vista superior, desde la parte superior. Tenemos la de perfil izquierdo, que es la tercera proyección. Tenemos la de perfil derecho, tomando la pieza desde la derecha y viéndola, que es la planta inferior, que es la vista que se va a mirar la pieza desde abajo. Tenemos la vista de alzado posterior o frontal posterior. Tenemos sus 6 vistas. Bueno, entonces ahora vamos a ver las vistas normalizadas en el primero y en el tercer cuadrante, que es lo que nos interesa, porque hay dos diferencias grandes. En el primer cuadrante se le conoce, si utilizamos de esos dos planos en el primer cuadrante,
Entonces estamos haciendo una representación del sistema diédrico, pero sería el sistema europeo. Lo representan utilizando estos dos cuadrantes en el primero, perdón, estos dos planos en el primer cuadrante. Y en el tercer cuadrante lo representa el sistema americano. Entonces utilizan el primer cuadrante, el sistema europeo, para representar en estos dos planos una pieza, y en el tercer cuadrante el sistema americano para representar una pieza entre estos dos planos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces principal? En ambos métodos el objeto se dispone puesto dentro de un cubo, sobre cuyas 6 caras, como hemos visto, sus 6 vistas, se realizan las correspondientes proyecciones ortogonales. En el sistema europeo, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Y en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el sistema europeo. Entonces el objeto, en el sistema europeo, el objeto en este cubo, para representarlo en sus vistas, el objeto se encuentra entre el observador, que está aquí, la vista de proyección, y los planos. Entonces el observador siempre va a estar fuera, y en el medio va a estar siempre la pieza, a la cual vamos a representar, y a partir de allí vamos a representar en este primer cuadrante nuestras vistas. En el sistema americano es el tercer cuadrante que se utiliza, pero es el plano de representación el que se interpone entre el observador y la pieza. Y igualmente vamos a representar las 6 vistas, pero entonces en este caso es el plano de proyección, de representación, el que está entre el observador y la pieza. Entonces veamos el sistema europeo, del sistema del primer diedro, o el sistema del primer cuadrante. Entonces tenemos la vista de alzado, tomando la pieza desde esta cara, ¿sí? Como la vemos acá. La vista de planta, o sea, la vista superior, siempre va a estar debajo de la vista de alzado, de la vista frontal. Entonces la vista de planta siempre va a estar debajo, alineada con la vista de alzado. Y la vista de perfil izquierdo siempre va a estar alineada con la vista de alzado. Entonces, en este primer cuadrante, esta es la forma de representar en el sistema europeo nuestra representación gráfica. De la de alzado, la de planta debajo, y al lado derecho de la de alzado está la vista de perfil izquierdo. ¿Por qué? Porque es que como la pieza está siendo vista desde el lado izquierdo y el observador se encuentra aquí, el objeto se encuentra enfrente, entonces su vista va a ser representada en este plano, y como va a ser representada en esta vista, por esa razón es que su dibujo, su representación aparece al lado derecho de la vista de alzado. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, en el sistema de perfil derecho, entonces estaría al lado izquierdo de la de alzado, porque estaríamos viendo la pieza desde el lado derecho. Por esto se representa aquí al lado izquierdo, porque la vista la tendríamos que representar a este lado de la pieza, o sea, al lado izquierdo. Y finalmente tendríamos la planta inferior. Lógicamente, si la vamos a ver, entonces la tendríamos que representar encima. Entonces, en el sistema europeo tenemos el alzado en el centro, la planta debajo y la de perfil izquierdo a su lado derecho. La de perfil derecho al lado izquierdo y la de planta inferior en la parte superior. Recordemos entonces que es la pieza la que está entre el observador y el plano de proyección. Las vistas siempre se sitúan en el lado contrario de donde se miran, como les había explicado. Aquí lo encontramos entonces, como podemos encontrar, la pieza, la vista de alzado está en el primer plano, y alrededor de ella
realizan las representaciones de las demás vistas. Aquí en este caso tenemos la de planta, que es la vista B, la de planta inferior, que es la vista E, la de perfil izquierdo, que es la vista D, la de perfil derecho, que es la vista C que encontramos acá, y la de alzado posterior o frontal posterior, que está al otro lado de la frontal o alzado. En el sistema europeo, recordemos entonces cómo queda dispuesto. ¿Sí? Ahora veamos el sistema americano. Entonces, en el sistema americano, recordemos que la pieza se encuentra en el tercer cuadrante, en el tercer diedro. Entonces, va a tener un ligero cambio. La pieza en su vista de alzado, viéndola desde este ángulo, desde esta cara, la vista de alzado va a tener siempre la posición igual que en el sistema europeo, pero la de planta, como se va a ver en el tercer cuadrante, y la pieza, el plano está entre la pieza y el observador, el plano se encuentra entonces, por eso se dibuja siempre la planta encima, y la de perfil izquierdo a su lado izquierdo del alzado, la de perfil derecho al lado derecho del alzado, y la de planta inferior, lógicamente, en la planta inferior. Es decir, que todas sus vistas se sitúan en el mismo lado de donde se miran, no tienen ningún cambio. Aquí lo podemos entonces comprender. Recordemos que el plano se encuentra entre el observador y la pieza. Por eso entonces, como se vea la pieza, así se forma su vista. En este caso vemos que la vista frontal o alzado se forma y es la cara, es la vista F. La de planta es la vista B y la de planta inferior es la vista E. Y la de vista de lateral derecha es la vista C y la lateral izquierda es la vista D, en su cubo, formándose las 6 vistas de un objeto. Bueno, entonces recordemos entonces el sistema americano: alzado, planta siempre arriba, perfil izquierdo al lado izquierdo del alzado, perfil derecho al lado derecho del alzado, planta inferior abajo de la de alzado, y alzado posterior al lado de la de perfil derecho, al lado derecho. Las vistas se sitúan en el mismo lado donde se miran. Si vamos a realizar el plano de alzado, vamos a hacer la representación en el plano vertical de la vista de alzado. Entonces simplemente lo que se realiza son las proyecciones paralelas al objeto, perpendiculares siempre al plano. Entonces en este caso, miren, por ejemplo, para representar la vista de alzado, que en los puntos donde se intersectan los rayos proyectantes con el plano, en ese punto, con estas aristas del objeto, simplemente vamos dibujando y contorneando estos puntos y allí se nos va a formar su vista. Esta es la vista en el plano de alzado de esta pieza o de este objeto tridimensional. Aquí encontramos lo mismo. Encontramos entonces cómo los rayos proyectantes nos permiten crear las 3 vistas: la vista de alzado, de planta y de perfil izquierdo. En este caso, si fuera el sistema europeo. Si fuera el sistema americano, entonces sería lo mismo: la de alzado, la de planta inferior y la de perfil derecho. Veamos entonces esta pieza que tiene forma de L, pero con una arista que está aquí cortada. Entonces vamos a ver cómo se forman sus vistas. Primer plano, se trazan los rayos proyectantes, siempre paralelos a la pieza, proyectadas desde un infinito, pero perpendiculares al plano. Vemos cómo se formó entonces su vista de alzado al cruzarse en estos ejes con el plano en forma perpendicular. Donde se cruzan, allí se forma la primera representación o vista de esta pieza. Luego encontramos
Luego encontramos que si proyectamos desde esta cara sobre este plano vertical, también encontramos su representación. Esta es la vista de la figura en este plano. Bueno, entonces, y aquí encontramos estos rayos proyectantes desde arriba hacia abajo, se cruzan con el plano perpendicular. Con el plano perpendicular, entonces encontramos que se forma la otra vista de la pieza. Entonces encontramos la vista de alzado en este plano vertical que está de color rojo de este objeto, la vista de planta si la estuviéramos viendo desde arriba, que se forma con este color azul, y su vista de perfil izquierdo, que es la que encontramos allá formada de este color verde oscuro, sus tres vistas. Por eso el sistema diédrico permite representar en dos planos la figura, pero como en este caso se hace necesaria una tercera vista, entonces utilizamos la de perfil izquierdo o derecho. Veamos este caso también. Aquí lo encontramos para esta pieza, este objeto. Vemos cómo se forman sus tres vistas, la de alzado o frontal, la de planta que es en la parte inferior y la de perfil izquierdo. Lo mismo para esta otra pieza, encontramos la de alzado siempre, que es la vista de frente de esta pieza. Si la estuviéramos viendo entonces, esta vista desde esta cara, encontraríamos que esta es su vista de alzado. La de planta, si la estuviéramos viendo desde arriba, lanzando los rayos proyectantes, veríamos esta figura, esta silueta, esta vista. Y la de perfil, si tomáramos la pieza desde esta cara, que la estamos representando aquí, entonces estaríamos viendo una forma de L, ¿sí? Que es la que encontramos acá. Por eso es muy importante entonces la vista normalizada, porque ya entendiendo ese procedimiento, gracias al señor Monge, al matemático francés, entonces el dibujo técnico permite entonces darle todas las dimensiones, las formas, los tamaños a una pieza, representarlas para su construcción o para su modificación. Sin eso realmente no hubiéramos avanzado tanto desde a partir del siglo XVIII. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en esta pieza que tiene una anchura, una profundidad y una altura, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, que si queremos representar la altura versus la anchura y altura, necesitaríamos la vista de ¿qué? De alzado, la vista frontal. La vista frontal entonces siempre nos va a dar la altura de la pieza y la anchura. Si necesitáramos entonces cuál es su anchura y su profundidad, o sea, estas dos dimensiones, anchura y profundidad de esta pieza y de todo lo que contiene ella, entonces necesitamos su vista de planta, o sea, su vista superior. De esa manera entonces estaríamos representando la pieza, sus dimensiones, porque estaríamos viendo su anchura y su profundidad. En algún caso, por ejemplo, entonces como vemos con estas dos vistas, ya tenemos la anchura, la altura y la profundidad. Por eso es que se dice que en el sistema diédrico solamente es necesario dos vistas, porque con dos vistas se puede representar la anchura, la altura y la profundidad. Pero en ocasiones, como se necesita ver la pieza en algunas características que no son tan visibles de la pieza en las dos caras, en la de frontal o de la de planta, la de frontal o de planta, o también se le llama vista superior, necesitaríamos la vista de perfil. Y en la vista de perfil entonces encontramos su profundidad y su altura. Esta sería nuestra vista de perfil, una especie de L, y nos da profundidad y altura. Importantísimo entonces obtener esa información de una pieza a través de sus tres vistas o mínimo de sus dos vistas. Bueno, una de las formas de representar las vistas en el sistema americano, como lo estamos viendo acá, es utilizar entonces unos rayos proyectantes de una línea de 45 grados. Entonces, a partir de su vista frontal, se trazan líneas verticales
y vamos a dibujar entonces su vista de planta o alzado, perdón, su vista de planta o superior. Y a partir de la vista de planta o superior y con la vista de alzado, en las intersecciones podemos entonces representar su vista de perfil. Es una forma que nos ayuda geométricamente a representar o a dibujar la pieza. Entonces lanzamos los rayos, los dibujamos paralelos a esta línea que se traza a 45 grados desde este eje, y encontramos entonces que allí podemos representar su vista de perfil. Entonces, como vemos, es una forma muy, pero muy didáctica, matemática y exacta de representar las tres vistas. O también podemos utilizar el método de los arcos. Con un compás trazamos un arco, ¿sí? Y podemos, a partir de la representación de la vista de alzado, perpendicularmente, en forma paralela, perdón, podemos dibujar la vista de planta, y trazando los arcos podemos trabajar donde se cruza la vista de perfil. Vamos entonces ahora a mirar que en el ejercicio que realizaremos en Google SketchUp vamos a ver sus tres vistas. Esta es nuestra pieza. Entonces, en el sistema europeo, como sabemos, la vista frontal la encontramos aquí arriba. Serían estas dos caras. Esta que tenemos aquí arriba la estaríamos viendo, ¿sí? Perdón, la vista frontal sería la que está de amarillo. Entonces vemos que si la vemos de frente o alzado, la vista de alzado frontal, estaríamos viendo esta arista que está de amarillo y esta otra que está aquí, ¿sí? Y si vemos su vista de planta o superior, estaríamos viendo la cara roja solamente. Entonces estaríamos viendo estas dos figuras, estos dos rectángulos. Y en su vista de perfil, ¿cierto?, izquierdo, estaríamos viendo entonces una L, la de azul oscuro, y aquí estamos viendo cómo podemos utilizar las líneas para representar su anchura, su altura y su profundidad, que se correspondan. Entonces, como vemos, la altura se corresponde con la de perfil y la anchura con la de alzado. Bueno, aquí tenemos el otro ejercicio que también vamos a trabajar. Tenemos su vista de alzado de esta pieza, su vista de perfil y su vista de planta, ¿sí? Y su forma de representarla. En su vista de alzado, viéndola de frente, ¿cómo veríamos esta pieza? En la vista de perfil, estaríamos viendo la vista desde este perfil, estaríamos viéndola así, y en su vista de planta, viéndola desde arriba, y su correspondencia. Lo mismo para esta otra tercera pieza, que es como un cubo con una arista, con un corte que tiene esta cara, y una entrada también en esta cara. Entonces, si vemos su vista de alzado o frontal, su vista de planta y su vista de perfil. Entonces, si vemos, por ejemplo, su vista de alzado con esta flecha que encontramos aquí, esta flecha siempre nos va a indicar que es la vista de frontal, que es la referencia. Entonces, su vista de alzado. Entonces, vamos a ver que nos veríamos esta cara azul clara, que es esta que está aquí, esta arista, esta cara rectangular, que es esta que estamos viendo aquí, y esta cara de color verde turquesa, que sería esta cara o este rectángulo que vemos acá. Entonces estaríamos viendo 1, 2, 3 superficies en la vista de alzado. En la vista de planta, si la estamos viendo desde arriba, entonces estaríamos viendo esta cara que es color lila, violeta, estaríamos viéndola aquí, y estaríamos viendo esta arista, que es esta, que tiene forma de rectángulo, y estaríamos viendo también desde arriba esta superficie que tiene verde turquesa. Entonces estaríamos viendo que es esta área. Y en la vista de perfil, que es la que tenemos aquí en esta zona derecha superior, estaríamos viendo la L, una forma de L, color rosado, que es esta superficie en forma de L, y estaríamos viendo también esta superficie rosada, que tiene una forma de triángulo, que sería esta. Entonces mire que con las tres vistas podemos obtener la información completa de nuestra pieza.
Bueno, aquí tenemos nuestra bibliografía, las fuentes, sistema diédrico, Wikipedia. Ahora vamos a realizar el ejercicio entonces en nuestro sistema de Google SketchUp. Como habíamos visto en nuestra primera pieza, ¿cierto? Vamos a colocarla en su sistema de representación isométrica con sus tres ejes. Vamos a ver su vista frontal o de alzado, como veíamos las dos caras, la vista de planta o superior en el sistema europeo y la vista de perfil izquierdo, como veríamos entonces de esta superficie. Entonces repetimos, ¿sí? Isométrica, frontal o alzado, planta o superior y perfil izquierdo. También tenemos para la segunda pieza el ejemplo que hemos representado, que es la escalera, que la hayamos mostrado allí anteriormente en nuestra presentación. Tenemos nuestra vista isométrico, y ahí vamos a ver nuestra vista de alzado o frontal, nuestra vista de planta o superior, como vemos las tres superficies, y nuestra vista de perfil izquierdo en el sistema europeo. Entonces lo vamos a ver de nuevo. Isométrico, frontal o alzado, superior o planta y perfil izquierdo. Y la tercera pieza que habíamos representado, que era como un cubo con un corte. Entonces vamos a ver su vista isométrica. ¿Sí? Vemos que tiene un corte en esta cara, en esta arista, y tiene otro corte en esta otra arista, en la misma cara. Entonces vamos a ver su vista frontal en el sistema europeo. Vemos entonces que tiene estas tres superficies, estas tres caras que se cortan con estas aristas, se representan con estas aristas. La vista superior o de planta, como veíamos entonces, se pueden apreciar con color azul. Y la vista de perfil, como veíamos una L y este triángulo. Entonces vemos entonces sus tres vistas, amarillo. Estamos viendo la vista amarillo, la frontal, veríamos estas dos caras. En la vista de alzado o de planta veríamos estas tres superficies azules. Y en la vista de perfil estaríamos viendo esta color naranja o rojo y este ángulo. Entonces veámoslo de nuevo. Frontal, planta o superior y perfil. Bueno, y ahora vamos entonces a representar esta pieza elemental en nuestro sistema europeo. Entonces, si vamos a representar, como sabemos, esta es nuestra indicación de que esta es la vista frontal, porque esta flecha nos dice que de aquí es la frontal. Si esta flecha estuviera en esta cara, entonces nos estaría indicando que esta es nuestra vista frontal, pero esta es la referencia. Entonces la vista frontal de esta pieza estaríamos viendo esta cara amarilla y esta otra cara amarilla, que la vamos a representar entonces en el sistema europeo así. Entonces la vista de alzado o frontal, vamos a utilizar la línea. Como vamos a representar esta superficie que es la que estamos viendo de alzado, ¿sí? Entonces estaríamos representándola aquí. Bien. Y estaríamos dibujando entonces esta arista que corresponde con esta arista. Luego estaríamos representando la próxima arista. Vamos a dibujarla de nuevo. Y la próxima arista, que sería esta, que baja acá. Y nuestra próxima arista, que es la que tenemos aquí abajo.
esta. Bueno, como vemos entonces es de color amarillo, entonces vamos a llenarla de amarillo nuestra arista, ¿sí? Y esta arista, que es la que también veríamos, la vamos a representar de amarillo. Entonces tenemos acá, disculpen, tomamos el negro otra vez, color negro, dibujamos nuestra arista, que es esta vertical. Disculpen, de nuevo tenemos que tomar el negro. Ahora tenemos que representar esta arista superior, la representamos y también vamos a representar esta vista vertical. Entonces estamos viendo que estas son las dos caras que se ven en la vista de alzado. Aquí nos faltó tapar un poquito esto. Bueno, entonces ahora sabemos que va de color amarillo, entonces lo llenamos con amarillo cada uno de estos colores, estos cuadritos. Tenemos que estos son dos cuadros porque es a la altura dos cuadritos de esta pieza. Esta es nuestra vista de alzado o frontal. En la vista de planta estaríamos visto estas dos áreas, las dos azules. Entonces también en esta parte inferior estaríamos viendo esta cara. Entonces representamos con negro. Vamos a representar esta línea, esta arista. Entonces estaría aquí, ¿sí? Luego tendríamos esta otra arista, que es esta de acá, que es esta cara de esta cara, ¿sí? Luego esta arista de acá, de esta cara, dos cuadritos también. Y subimos un poquito porque nos faltó. Y tenemos también esta arista de esta cara que está aquí. Bien, como es la cara azul, entonces la vamos a pintar de azul. Azul, azul. Nuestra arista. Y la línea que debe ir negra, ¿no? Porque es una arista negra desde aquí. Esta arista es esta arista. Y también veríamos esta cara también de los dos cuadritos de la parte superior. Esta es una pieza muy sencilla, pero es un ejemplo muy práctico. Bueno, entonces vamos a representar esta arista aquí, ¿sí? Esta arista que está en la parte superior aquí, la representamos acá. Esta arista que está en este ángulo, que sería la que baja acá. Y esta arista que es la que tenemos aquí en esta separación entre la amarilla y la azul, entonces sería esta línea. También pintada de azul porque es la pista de planta o vista superior. Entonces vemos que estas serían las dos caras que veríamos en la parte superior, estas dos caras, estas dos aristas. En la vista de planta, estas dos, en la vista de alzado, estas dos, y en la vista de perfil estaríamos viendo este perfil izquierdo, esta L que está de rojo. Entonces tomamos nuestra línea negra, vamos a dibujar esta superficie. Mire que toma los cuatro cuadros de altura, los dos de esta amarilla y los dos de esta otra amarilla. Entonces tendríamos una línea que nos cubre todos estos cuatro cuadritos, ¿sí? Luego tendríamos que va desde acá hasta el otro ángulo, este perfil. Entonces igual vamos a dibujar este otro lado de nuestro perfil izquierdo, ¿sí? O lateral izquierdo. Luego sabemos que sube dos cuadritos, entonces sube dos cuadritos, bien. Luego la pieza, dos cuadros también de esta parte azul, se va hacia acá, dos cuadritos, y sube dos cuadros también en esta cara, dos cuadritos, bien, y
tenemos que esta arista también son dos cuadros, entonces ya tenemos representada nuestra vista de perfil como una L de color rojo, entonces la llenamos de rojo en nuestra superficie. Entonces vemos que ya tenemos nuestras tres vistas de este objeto en el sistema europeo: la vista de alzado frontal, que nos da la amarilla; la vista superior o de planta, que es esta azul, que nos veríamos estas dos caras; y la vista de perfil izquierdo, que es esta roja, que es una forma de L. Como lo veíamos entonces aquí en nuestro ejemplo, tenemos la vista, ¿sí?, de alzado, las dos superficies, la vista de alzado, la vista de planta, los dos azules, que es la vista de planta, y la vista de perfil, que es nuestra vista roja, que es la vista de L, en L, que la tenemos aquí. Entonces, esta es la forma de representar las caras, las vistas en el sistema diédrico. Como vemos entonces, muy importante entender que gracias al señor Gaspar Monge, este matemático, se ha podido llevar a entender básicamente la importancia que tiene para el sistema de representación y de trabajo con piezas este sistema inventado por él, descubierto y desarrollado, en el cual las tres vistas nos proporcionan la información suficiente para poder proceder a construir, diseñar, modificar cualquier pieza, cualquier objeto, lo que deseemos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.